Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Esta clase vamos a continuar con el ejercicio correspondiente a la unidad 2, que corresponde a fluidos. Vamos a continuar con ejercicios sobre densidad de materiales, ¿sí? De objetos y presiones, ¿sí? Densidad y presiones, al igual que la clase pasada. Estos ejercicios corresponden a lo que es la, la parte 1 de la unidad 2, que es hidroestáticas. Entonces, tenemos este primer ejercicio, un ejercicio sencillo. Dice, un anillo de oro tiene una masa de 10 gramos. ¿Sí? Nos dicen que tenemos un anillo que es de oro y que su masa es de 10 gramos. Nos preguntan cuánto espacio ocupa este anillo, ¿sí? Nos dan que la densidad del oro es 19.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vean, nos están dando dos datos, nos dan la masa, nos dan la densidad y nos preguntan cuánto espacio ocupa. El espacio que ocupa algo en el espacio, valga la redundancia, ese espacio que ocupa se refiere al volumen. Entonces, cuando nos preguntan que cuánto espacio ocupa este anillo de oro de 10 gramos, nos están preguntando es cuál es el volumen de este anillo de 10 gramos, ¿sí? Sabiendo que es de oro, no de otro material, sino que es de oro, porque dependiendo del material va un anillo del mismo tamaño, un anillo de la misma cantidad de masa puede ocupar mayor espacio o menor espacio si es de materiales diferentes. Entonces, dependiendo del material, va a tener un volumen específico, ¿sí? Entonces, en este caso, uno de oro con 10 gramos de masa, ¿cuánto espacio va a ocupar? Eso lo vamos a determinar. Entonces, nosotros sabemos ya que nuestra ecuación para una propiedad intrínseca del material, que es la densidad, nos relaciona la masa con el volumen, la cantidad de masa que posee un cuerpo relacionado con el volumen que ocupa, o la cantidad de masa que tiene un cuerpo relacionado con el espacio que ocupa este cuerpo, ¿sí? Densidad igual a masa sobre volumen, como lo que necesitamos es el volumen, entonces simplemente despejamos, pasamos el volumen que está dividiendo, lo pasamos acá a multiplicar, ¿sí? Nos queda densidad por volumen igual a masa, y ahora despejamos el volumen, pasamos esta densidad hacia acá, a dividir, y nos queda que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Sustituimos nuestros valores, vean, tenemos la masa que vale 10, tenemos la densidad que vale 19.3, entonces así podemos saber cuál es el volumen del anillo. 10 entre 19.3 nos da un volumen de 0.52 centímetros cúbicos. ¿Sí? Vean que gramos se cancela con este gramos y aquí me queda 1 sobre centímetro que pasa arriba como centímetro cúbico. ¿Sí? 1 sobre centímetro cúbico que pasa como centímetro cúbico. Listo, sencillo, ¿cierto? Entonces, hagamos otro ejemplo. Nos dicen, los lados de un cubo de hierro tienen una longitud de, aquí es longitud de, no longitud de, 3 centímetros. ¿Cuál es su masa? ¿Sí? Nos están diciendo un cubo de hierro. ¿Sí? Vean, aquí simplemente nos dicen, los lados de un cubo de hierro tienen una longitud de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces nos preguntan cuál es la masa. Sin necesidad de llevarlo a una balanza, podemos determinarlo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es de hierro
y el hierro tiene una densidad de 7.9 gramos sobre centímetro cúbico y sabemos la forma del objeto. Nos dicen que es un cubo y nos dan cuánto mide el lado del cubo, ¿sí? Entonces nosotros, ya sabiendo cuánto mide el lado del cubo, podemos determinar el volumen del cubo y como tenemos volumen y densidad, entonces ya con esos dos datos podemos calcular la masa. Entonces, ¿cuál es el volumen de un cubo? Si tenemos un cubo del lado A, su volumen sería A al cubo, porque se multiplica ancho, largo y alto, ¿sí? Volumen de un cubo es el lado elevado al cubo, porque todos sus lados son iguales. Entonces, lo primero que hacemos es determinar el volumen del cubo, que es igual a cada lado al lado elevado al cubo, o la multiplicación de los tres lados. En este caso, tenemos que cada lado mide 3 centímetros, entonces vamos a tener 3 centímetros al cubo. 3 centímetros al cubo son 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 centímetros cúbicos. Entonces, aquí debería haber un espacio. Y ahora, sabiendo el volumen del cubo, que es 27 centímetros cúbicos, nosotros podemos plantear nuestra pequeña ecuación. Decimos que la densidad es igual a la masa por el volumen, como lo que necesitamos es la masa, decimos que la masa es igual a la densidad por el volumen, porque agarramos este volumen y lo pasamos a este otro lado, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos queda es simplemente sustituir la densidad del hierro, 7.9 gramos sobre centímetros cúbicos, multiplicados por los 27 centímetros cúbicos, que es el volumen. Vean, un centímetro cúbico que está dividiendo con un centímetro cúbico que está multiplicando, se va a cancelar, se va a hacer 1 y nos queda solamente gramos, que es la unidad de masa en este caso, ¿sí? 7.9 por 27 nos da una masa de 213.3 gramos. ¿Sí? Vean, aquí calculamos volumen y aquí calculamos masa a partir de las densidades. Aquí a partir de la densidad y la masa, aquí a partir de la densidad y el volumen. Entonces, para que termine de quedar claro, vamos a hacer un tercer ejemplito con respecto a esto. Tenemos que calcular la masa de un objeto de cobre con forma de prisma, cuyas dimensiones son 3 centímetros, 0.5 decímetro y 20 milímetros. La densidad de cobre es 9 gramos sobre centímetro cúbico. Vean que nos están dando ya de datos la densidad y nos dan los lados de un prisma rectangular que tiene el lado 3 centímetros, 0.5 decímetros y 20 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Calcular el área de un prisma rectangular, su volumen es igual al área por la altura y el área por ser rectangular es lo mismo que la multiplicación de los dos lados, ¿sí? Del ancho y el largo. Entonces, básicamente, el volumen de un prisma es la multiplicación de su ancho, su largo y su alto. Básicamente lo mismo que un cubo, ¿sí? Entonces, como tenemos toda la dimensión del prisma, ahora lo que tenemos que llevar es decímetros a centímetros y milímetros también a centímetros para tenerlo todo en la misma unidad. Entonces hacemos eso, 0.5 decímetros son 5 centímetros y 20 milímetros es lo mismo que 2 centímetros. Entonces sustituimos, el volumen de un prisma va a ser igual a 3 centímetros por 5 centímetros por 2 centímetros. Esto es 3 por 5, 15, por 2, 30, centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico, que es la unidad de el volumen. Entonces nos queda que el volumen de este prisma es 30 centímetros cúbicos. Ahora, nuevamente usamos nuestra ecuación, densidad igual a masa sobre volumen, de aquí despejamos la masa, masa es igual
a densidad por volumen, lo mismo que hicimos en este caso. Y simplemente sustituimos 9 gramos sobre centímetros cúbicos por 30 centímetros cúbicos. Aquí, centímetros cúbicos, se cancela con este centímetro cúbico que divide, y 9 por 30, 270 gramos. Y esa es la masa de ese prisma de cobre. Bien, espero que con esto haya quedado claro cómo calcular la masa, el volumen o la densidad usando esta fórmula de densidad igual a masa sobre volumen. Pueden calcular cualquiera de los tres. A partir de esto simplemente hay que despejar y sustituir si se tienen los otros dos valores. Ahora pasemos a un problema de presión, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál es la presión que soporta un buzo sumergido a 10 metros de profundidad en el mar? Nos dicen, suponga que la densidad del agua del mar es 1.025 kilogramos sobre litros, ¿sí? Y nos dicen que la presión atmosférica es igual a 101.3 kilopascal. Entonces, básicamente, tenemos el mar acá y llega un buzo desde su botecito y se lanza al mar. Chus. Entonces, cuando ha descendido desde la superficie hasta acá 10 metros, nos interesa saber cuál es la presión que va a sentir el buzo debido a esa profundidad. Si recordamos, la presión depende de la profundidad, ¿sí? La presión es dependiente de la profundidad y la presión nos viene dado por la densidad del fluido, la gravedad en la Tierra y esa profundidad. Vean cómo depende la profundidad. A mayor profundidad, mayor va a ser la presión. A menor profundidad, menor va a ser la presión para un fluido en específico. Entonces, en este caso estamos en el mar, donde nos dicen que la densidad del agua del mar es 1.025 kilogramos sobre litros, ¿sí? Entonces, cuando el buzo se lanza y entra al agua, a medida que va yendo en profundidad, de acuerdo a esta ecuación, vemos que la presión ejercida sobre él, debido al agua del mar, va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, nos vamos a parar en este punto, en 10 metros de profundidad, y vamos a calcular cuál es la presión allí. ¿Sí? Ya sabemos que hay una presión debido a la profundidad que él baje, ¿sí? Que es debido a la fuerza que ejerce el agua sobre él. Pero además de eso, existe la presión atmosférica que todo objeto y ser viviente sobre la Tierra sentimos, ¿sí? Todos nosotros sentimos sobre cada uno de nosotros la presión atmosférica, que es la presión debido al aire, a la atmósfera, al aire que está en la atmósfera, sobre nosotros. Y aquí nos dicen que la presión atmosférica tiene un valor de 101.3 kilopascal. Entonces, la presión total, o presión absoluta, lo que se conoce como presión absoluta, que va a sentir el buzo, va a ser la presión debido al agua, más la presión debido a la atmósfera, ¿sí? Porque la atmósfera está presionando todo. Como nos presiona a nosotros, también presiona en el agua, ¿sí? Y presiona cualquier objeto que toque, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica, la atmósfera presiona el agua y esa presión se suma a la presión del agua. Entonces,
nuestra presión total sería la presión atmosférica más la presión debido al agua y a la profundidad que está emergiendo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta acá, tenemos la densidad del agua del mar, pero la tenemos en kilogramos sobre litros. Y aquí tenemos Pascal, que viene dado en el Sistema Internacional, en metros, ¿sí? Entonces, básicamente, esta densidad que está en litros, debemos llevarla a metros cúbicos. Entonces, simplemente hacemos un factor de conversión en 1000 litros, caben en un metro cúbico, o en un metro cúbico hay 1000 litros, litros con litros, se va a cancelar, y nos va a quedar que la densidad del agua del mar son 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora sí que lo tenemos en nuestra unidad base del Sistema Internacional, aplicamos nuestra ecuación. La presión va a ser igual a la presión de la atmósfera. Recuerden siempre que hay una presión de la atmósfera actuando sobre cualquier cosa que haya en la Tierra, más la presión del mar, del agua del mar, que viene dado por la densidad, que aquí la tenemos, la gravedad que la conocemos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la profundidad a la que ha descendido el bulbo, en este caso, 10. Vean que estos son dos valores fijos. La densidad del agua del mar es la densidad del agua del mar, no varía, y la gravedad nosotros la conocemos, es una constante. Entonces nosotros podríamos calcular cuál va a ser la presión absoluta en cualquier profundidad. La presión atmosférica siempre va a ser este valor, porque es un valor constante al nivel del mar. Y entonces nosotros podríamos determinar a 5 metros, a 10 metros, a 100 metros, a 200 metros. Simplemente variando el valor de la profundidad, sabremos qué presión va a sentir el buzo. Para eso, simplemente hacemos nuestra sustitución. 101.3 kilopascal es lo mismo que decir 1.13 por 10 a la 5 pascales, ¿sí? Porque tenemos que llevar a la unidad base el pascal, más la densidad, 1025 kilogramos sobre metros cúbicos, la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la profundidad, 10 metros, ¿sí? Cuando sacamos esta cuenta, nos queda que el buzo va a sentir una presión absoluta de 201.775 por 10 a la 3 pascales, ¿sí? Entonces, así, espero que les vaya quedando más claro cómo se resuelve este tipo de ejercicio. Vean, siempre que nos pregunten cuál es la presión, nosotros tenemos que a la presión calculada, que esta podría, si la calculamos con un manómetro, sería la presión manométrica. A esa presión siempre tenemos que sumarle la presión atmosférica, porque la presión atmosférica está constantemente, ¿sí? La presión absoluta siempre va a ser la presión que podemos medir más la presión atmosférica, ¿sí? Al menos que se indique lo contrario, que se indique un manómetro que ya tiene incluido ese parámetro, ¿sí? Pero normalmente la presión absoluta es la presión medida más la presión atmosférica, ¿sí? Si se pide la presión manométrica, ¿sí? Es simplemente la presión que medimos sin tomar en cuenta la presión atmosférica. O lo que sería lo mismo, la presión absoluta menos la presión atmosférica. A ver, resolvamos este otro ejercicio que tenemos acá. Un tercer ejercicio. Bueno, un tercero no, son ya el quinto ejercicio por hoy. Entonces, este ejercicio nos dice un recipiente con forma cilíndrica y 150 centímetros cuadrados de superficie contiene 1 litro de agua y 2 litros de mercurio, ¿sí? Tenemos un cilindro cuya área
Esto va a ser, tenemos un cilindro, ¿sí? Bueno, aquí debería ser más grande. En realidad es así. Bueno, ustedes me creen que es un cilindro. Esta área de aquí mide 150 centímetros cúbicos. ¿Qué digo? Cuadrados. 150 centímetros cuadrados. Dentro de este cilindro se ponen 2 litros de mercurio y se pone también 1 litro de agua. Y nos preguntan cuál va a ser la presión aquí en el fondo. ¿Sí? En este fondo, ¿qué presión va a sentir el cilindro? Entonces, nos dan como dos datos la densidad del agua, que conocemos, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad del mercurio, que es igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Vean que el mercurio tiene una densidad bastante alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué presión va a sentir este cilindro acá cuando coloquemos los 2 litros de mercurio y coloquemos el litro de agua? A ver, piensen un poquito. Exacto. Va a ser la presión ejercida por el agua más la presión ejercida por el mercurio, ¿sí? Entonces, la presión total va a ser la suma de las dos presiones. La presión que ejerce el agua más la presión que va a ejercer el mercurio. Entonces, la presión total es la suma de las presiones de cada uno de los fluidos, ¿sí? Vamos a sentir la presión debido al mercurio más la presión debido al agua. Entonces, ya que sabemos esto, entonces podemos calcular la presión de cada uno por separado, ¿sí? Y luego al final simplemente sumamos las dos presiones. Ahora, calculemos por separado las presiones que ejercen cada uno de los fluidos. Para el mercurio, decimos que la presión del mercurio va a ser igual a la densidad del mercurio, que aquí la tenemos, multiplicado por la gravedad, que la conocemos, por la altura que llega el mercurio dentro de la columna, del cilindro. Es decir, estamos acá. A ver. Entonces, de acá tenemos que ver hasta dónde llega el mercurio, ¿sí? ¿Qué altura va a tomar el mercurio? ¿Sí? La altura H. Entonces, dependiendo de la densidad, nosotros vemos que un fluido puede ocupar poquito espacio o puede ocupar mucho espacio. Entonces, esto lo podemos calcular a través del volumen. Esta altura a la que debe llegar el mercurio aquí en la columna la podemos calcular a través del volumen de un cilindro ¿sí? Tenemos el área por la altura, ¿sí? La altura es básicamente la altura a la que va a llegar nuestro cilindro. El área lo conocemos, aquí nos dicen que tiene 150 centímetros de superficie, ¿sí? Y el volumen lo conocemos, sabemos que el volumen es el volumen de el mercurio. ¿Cuánto es el volumen del mercurio? 2 litros, ¿sí? Entonces, si conocemos el volumen de mercurio, si conocemos el área donde va a estar depositado ese mercurio, recuerden que el mercurio es un fluido, ¿sí? Es un líquido que ocupa el espacio del recipiente que lo contiene, ¿sí? El recipiente que lo contiene tiene un área
de superficie 150 centímetros cúbicos, ese va a ser el área del mercurio, en este caso, ¿sí? El mercurio va a tener una forma, en este caso, por estar depositada dentro de un cilindro, de un recipiente con forma cilíndrica, va a tener la forma de un cilindro, cuya área es 150 centímetros cuadrados. Entonces, tengo el volumen, tengo el área, simplemente nos queda despejar H, que nos quedaría que la altura va a ser el volumen dividido para el área de esta forma cilíndrica, que ya la tenemos. Ahora nos queda simplemente sustituir, tenemos 2 litros, los litros hay que llevarlos a metros cúbicos, recuerden que en un metro cúbico hay 1000 litros, ¿sí? Entonces 2 litros va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, dividido para 15 centímetros cuadrados, 150 centímetros cuadrados, que llevado a metro es 0.015 metros cuadrados. A ver, déjenme arreglar aquí, que no puse metros cuadrados. Un segundito. Listo, ahora sí, metros cuadrados. Antes tenía solamente metros, era un error de transcripción. Entonces aquí tenemos 3 metros, metro cubo con metro cuadrado se cancela y me va a quedar solamente metro, que corresponde a una dimensión, ¿sí? La altura va a ser entonces igual a 0.13 metros. Entonces ya conociendo la altura podemos venir a nuestra ecuación. Acá la presión de mercurio igual a la densidad de mercurio por la gravedad por la altura. Sustituimos los valores. Aquí tenemos metros, un metro multiplicando por un metro multiplicando de metro cuadrado con este metro de acá cúbico se va a cancelar y va a quedar solamente un metro y queda kilogramos sobre segundo cuadrado por metro, eso es pascal, ¿sí? Entonces al multiplicar todo esto, 13.600 por 9.8 por 0.13 nos da una presión de 17.326.4 pascales. Ahora, hacemos exactamente lo mismo, no hay nada complicado, pero ahora considerando que el fluido es el agua, decimos la presión del agua va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura dentro de este cilindro. Calculamos la altura del cilindro, del agua que va a ocupar en el cilindro. Es exactamente lo mismo, volumen igual a área por altura, despejamos la altura, es igual a la altura es igual al volumen sobre el área. Sustituimos los valores. El volumen es 1 litro ahora, que es lo mismo que 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, dividido, aquí tengo el mismo error, voy a arreglarlo. Listo, 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, dividido para 0.015 metros cuadrados. Metros se va a cancelar, metros cúbicos cancela 1 metro cuadrado, me va a quedar un solo metro, y eso es igual a 0.07 metros, ¿sí? Esa es la altura en el cilindro que va a ocupar el agua. Entonces ahora calculamos nuestra presión igual a la densidad por la gravedad por la altura, y eso nos da un valor de 686 pascales, ¿sí? Ahora, ¿qué nos queda hacer? Simplemente sumamos la presión del mercurio, que ya calculamos, más la presión del agua, que venimos de calcular, y eso nos da la presión igual a 17.326.4 pascales más 686 pascales, una presión total de 18.012.4 pascales. Entonces vean, cuando tenemos la presión que la calculamos dentro de un recipiente en algún punto y hay varios fluidos, la presión total va a ser la suma de las presiones de cada uno de esos fluidos.
y simplemente lo podemos calcular, la presión que va a generar cada uno por separado, y luego lo sumamos. ¿Sí? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima clase. Recuerden siempre ver el video 1 y 2 veces. Primero haber visto las teorías, haber estudiado la teoría, luego venir a estudiar estos ejercicios, verlo 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario para entenderlo. Y si no entienden, hagan sus anotaciones y nos vemos en una tutoría que yo con mucho gusto y con todo el agrado del mundo les atenderé. Chao, chao.